Saludos a todos, yo soy Silvia Rivera y el día de hoy me encuentro con el escritor colombiano especialista en terror, David Colcrave, y viene a hablarnos un poquito acerca de su último lanzamiento, Genealogía de Nuestro Miedo. Así que David, bienvenido, estamos prestos a la conversación. Silvia, muchas gracias. No, muy contento de que la primera presentación real de Genealogía de Nuestro Miedo sea contigo. Sabes que te admiro mucho, te quiero mucho y que no hubiera preferido otra persona para esta primera presentación. Bueno, yo aquí toda emocionada, empecemos con la crítica. No, mentiras, no es cierto. Bueno, primero me gustaría que me cuentes un poquito de dónde surge la idea de escribir esta obra, porque es una obra, digamos, lo que multitemática, ¿no? Es una exploración nueva que haces, ya habías tenido una exploración previa. Creo yo que se parece un poco estructuralmente a una exploración que habías hecho ya en otro momento con Misa de Difuntos, pero acá haces un tratamiento muchísimo más intensivo de este formato, así que me gustaría saber por qué vas como por esta línea de trabajo con esta nueva obra. A mí me gusta experimentar. Sí, yo como que empiezo a escribir una novela o algo clásico y me aburro. Entonces me gusta experimentar y probar nuevas estructuras. Este, sin embargo, bueno, a diferencia de Misa de Difuntos, creo que tiene, bueno, capítulos más largos, lo que permite que la lectura sea, bueno, que el lector se pueda sumergir más y ir con la historia avanzando sin perderse, sin tantas mudas temporales, como me decías la vez pasada, sino que se puede meter más. Ahora, ¿por qué el tema? Bueno, siempre me preguntan de qué trata. Y yo me meto en un problema para responderla. Pero, en resumen, yo diría que es una novela sobre terror, sobre la literatura de terror, pero que no es terror. Si bien tiene algunas escenas, algunos episodios terroríficos, no la considero una novela de terror. Es una novela, lo que se llama narrativa contemporánea. Pero es justamente esa indagación de la literatura de terror, específicamente en Latinoamérica, que los que me han escuchado en otras partes saben que yo tengo una idea muy específica del terror latinoamericano, una crítica también al intento de imitación del terror anglosajón y europeo, y peor si es hollywoodense. Y soy un partidario de que el terror en Latinoamérica debe ser autóctono y reflejar nuestros propios miedos. Bueno, de ahí también el título Genealogía de Nuestro Miedo. En ese sentido, bueno, ya lo podemos hablar ahora, pero es la estructura. Una primera parte de un escritor colombiano que se va a México, justamente como a autodescubrirse como escritor de terror, y en medio de este autodescubrimiento reflexiona sobre la literatura de terror, sobre el curso que ha tenido y sobre el curso que debería tener la literatura de terror. Un segundo y tercer capítulo ya, bueno, una exploración de un miedo muy específico, que es el de la otra gran protagonista, que es Silvina, y es el miedo a la pérdida de su mejor amiga, de la desaparición de su mejor amiga, y cómo la literatura de terror puede ayudar a cerrar un ciclo, a pasar el duelo y ayudarles a continuar la vida, a pesar de que, bueno, en mi adelanto nunca se supo qué pasó con Daria. Bueno, sí, ni tampoco se indaga mucho al respecto y eso es como muy acorde también con la realidad de muchos países latinoamericanos, y es que no se le da un tratamiento, no se les hace una investigación a los feminicidios, sino que ya es algo como demasiado naturalizado. Creo que en ese sentido, la parte de la que estamos hablando me parece muy interesante porque queda sin respuesta. Pero ahora, ¿qué tal si le contamos un poquito a la gente que está viendo esto estructuralmente cómo es esta novela para que hablemos un poco de sus partes? La novela tiene tres partes. La parte número uno está dedicada a la historia de Damián, y esta parte es particular porque es una crítica, podríamos decirlo, no todo el tiempo, es una reflexión en torno a lo que veníamos hablando, a el terror escrito desde Latinoamérica, desde esta región. Te quería preguntar, ¿sentiste algún tipo de presión a la hora de criticar, de hablar, de inmiscuirte un poco en el espacio literario del terror, sobre todo en un país que no es el tuyo, porque a veces también da muchísimo miedo hablar de la literatura de otros lados porque se suele ser bastante pugnante con eso? Entonces, ¿sentiste un límite? Dijiste, bueno, no quiero hacerlo tan fuerte, o te desinhibiste y definitivamente dijiste lo que pensabas? Digamos que la literatura tiene una cualidad, y es que uno puede hacer pasar las cosas por ficción y uno puede poner las palabras de uno en boca de otro y desentenderse y decir, bueno, esto no soy yo, esto es ese personaje. Entonces, no voy a decir si sí o no, pero Damián sirve mucho o me sirvió mucho para desinhibirme
De nuevo, no me voy a comprometer a decir que todo lo que dice Damián es mío, pero sí sirve mucho como para no tener esos límites. Yo viví casi 5 años en México. Viví sobre todo ese tiempo en los círculos literarios del terror. Conocí mucha gente, muchos escritores que admiraba, muchos que me decepcionaron también, muchos con los que siempre tuve relaciones complicadas, ya sea a nivel ideológico o personal. Y creo que es una realidad que poco se ha indagado a nivel literario, incluso a cualquier nivel. Hay estructuras, hay relaciones de poder que son complejas y que de una u otra forma viví, ¿cierto? Y estuve ahí inmiscuido y de una u otra forma dije, pues bueno, esto vale la pena ser contado a partir de la literatura, vale la pena que mostrar lo que hay detrás de tantas historias de terror, de tanto que se comenta, ¿cierto? Un lector lee, pero no sabe qué hay detrás de todo esto, quién fue y cuáles son todas esas relaciones de un escritor, que es el que escribe la cosa. Entonces intenté no desinhibirme, todo lo contrario. No, No, perdón, no intenté cohibirme. no cohibirme. Yo. No, intenté no cohibirme, todo lo contrario. Ujú. Damián sirvió mucho para desinhibirme, para decir, bueno, esto que estoy contando es ficción, o sea, nadie se puede enojar porque si alguien se siente aludido, pues bueno, no es mi Problemas. problema, esto es ficción. Es verdad. Y creo que es de mis partes favoritas de esta obra, porque creo que es verdad. No, la gente no se atreve, o uno como escritor no se atreve a contar también lo que hay detrás de los espacios literarios. Porque uno también vive un poco en la idealización de vivamos de la literatura, sí, seamos amiguitos en este mundo, y este mundo de la escritura es hostil. Los otros escritores son hostiles, la crítica que hacen otros escritores es dura, y atreverse a contar eso me parece un hecho muy interesante. Independientemente de si alguien se siente aludido o no, creo que narrar este espacio es catártico, y como persona que hace parte de este espacio literario, si bien no del terror como tal, sí del mundo literario, me gusta eso. Me gusta que lo confronten a uno con la idea de que esto también está velado por alguna suerte de neblina que uno pone para no ver la realidad, y es que es un mundo bastante hipócrita, es un mundo en donde la apariencia es muy importante para vender, bueno, para lo que sea, para vender, para venderse, para venderle a otros, y que uno no termina de consolidar relaciones por eso mismo, y que es un mundo en el que hay que estar muy atento a esos pequeños detalles y a ese tipo de personajes que aparece como el gran maestro de la vida, y que en realidad es una imagen que se utiliza para precisamente eso, venderse en el mundo literario. Es difícil, pero retador también enfrentarse a que el mundo es así. Además, por algo también muy importante, y es que el primer capítulo es el descubrimiento, el autodescubrimiento de Damián como escritor. Está lleno de reflexiones, pero son reflexiones, y tú ves, que van progresando. Es decir, el Damián del principio no es el mismo Damián del final. También hay que tener en cuenta eso, no porque no falta el que diga no, porque hay ciertas críticas a ciertos tipos de literatura, por no decir escritores, pero sí a ciertos tipos de literatura, pero era lo que Damián reflexionaba en ese momento, lo que él pensaba en ese momento. No significa que sea lo que piensa al final de la novela, o lo que pensaría hoy en día. Yo creo que eso también es muy valioso, esa idea de que el pensamiento también va evolucionando, de que la reflexión va evolucionando y no se queda estancada, y que uno puede aprender de otros. Creo que la historia de Damián es la historia de un enamoramiento y desenamoramiento. De una desilusión. Sí, entra, pues así llega uno a este mundo, muy ilusionado, muy lleno de expectativas, muy con ganas de transformar y escribir la gran novela latinoamericana, pero en el transcurso se va dando cuenta lo difícil que es permanecer en este espacio, y lo muy atento que hay que estar. Además que Damián se convierte no solamente en un escritor, también se convierte en un editor, y también se convierte en una persona que publica. Entonces también podemos ir dándonos cuenta de lo difícil que es la autogestión literaria, y que es una crítica que Paredes le hace directamente, y me pareció lo más humillativo de la existencia. Me hirió profundamente esa discusión que tiene, porque creo que atentar contra la integridad de una obra solamente porque es una obra que viene desde la autogestión es muy injusto para los escritores, que están haciendo hasta lo imposible para que sus obras salgan, porque se sienten orgullosos, porque quieren estar en este mundo,
y que la crítica venga desde ahí me parece absolutamente injusta, porque no le da la oportunidad a la obra de ser simplemente, porque claro, como no la publicó una editorial de renombre, entonces no tiene valor. Y es lo que pasa, creo yo, en Latinoamérica, que siempre se está juzgando a la obra por quién la publicó, de dónde se publicó, y no se le da la oportunidad a la obra de que se sostenga por ella misma. Ese apartado me dolió profundamente y dije, ¡ah, cómo te odio! Y es que el mundo editorial es complejísimo. ¿Cuántas, como lo dices tú, cuántas personas no tienen, cuántos escritores no tienen grandes obras que merecen ser publicadas, distribuidas, que son dignas de leer, pero que no tienen una gran distribución porque son personas desconocidas? Y está el otro lado de la moneda. ¿Cuántos libros malísimos? Es que o sea, yo ya no compro en Planeta o Penguin que por ser Planeta Penguin porque ya me lleva muchas desilusiones, pero cuántos libros malísimos no hay publicados en las grandes editoriales, solo porque lo escribió alguien que tiene muchos seguidores y que les garantizan ventas. Entonces, eso es una cosa loca. Exacto, uno está hasta cierto punto de acuerdo con que tampoco te puedes tirar a la desgracia y decir, no, pues en esto hay que perder porque sí, hay que ritualizar este asunto, pero también creo que estamos en una época de la banalización de la literatura. Yo estoy de acuerdo con diferentes estilos, con diferentes formas de escribir, no me importa, ¿sí? Que la gente pueda comunicar su pensamiento, pero un libro costosísimo, escrito por un escritor fantasma al que seguramente se le pagó una miseria, para que una figura pública tenga un libro, para que una empresa venda, también me parece un tanto injusto, con quien escribe, con quien hace este trabajo, porque siempre se nos ha relegado a un segundo plano. No importa tampoco tanto el sacrificio que hay. Se supone que se debe estar agradecido con la sola publicación. Con que tu libro esté por ahí, ya agradece independientemente de que te estés muriendo de hambre. Y creo que se trata muchísimo ese tema, porque Damián es un chico al que le tocó muy duro, al que está tratando de salir de alguna parte en un país desconocido, y también como que me conflictuó mucho y me puso a reflexionar cuando se detiene y piensa, estoy en un país extraño, desconocido, sin un peso en el bolsillo, ¿sí? Rodeado también de personas muy cuestionables, estoy básicamente solo y estoy con el deseo de surgir y de que mi vida sea mejor. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Abandonar mi país fue el lugar correcto? También me hizo pensar en la tradición que no había para Damián en este país, y también me hace pensar en tu labor como persona que está tratando de hacer un espacio del terror, y de repensarse la idea del terror desde Colombia, porque a Damián no le quedó otra alternativa. Para Damián no había otras puertas. Aquí no había eso que sí había allá, pero lo que había allá era demasiado hostil para él. Yo no creo que no solamente por ser extranjero, que cuenta mucho, cómo es el recibimiento en otros espacios cuando eres extranjero y entras a un gremio diferente, ¿no? Eso ya te distancia, pero también es por el culto que hay ahí en cuanto a un par de figuras que se mueven en ese mundo. Entonces eso me hizo reflexionar mucho y me gusta que esté puesto ahí, que esté puesta esa ausencia de tradición de terror en Colombia que haga que los escritores de aquí se quieran quedar, quieran publicar y quieran florecer en su país. Drusila, bueno, hablando de lo que decías del extranjero, Drusila le dijo a Damián una vez, esto no está en la novela, pero se lo dijo por fuera de la novela. Drusila le dijo a Damián una vez algo que me parece... Drusila es un personaje de la novela, hay que aclararlo. Drusila le dijo una vez a Damián que pasaba algo con el extranjero en México. Uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece interesante lo que dice. Y es que al extranjero por llegar, por meterle ganas, lo apoyan mucho al principio. Siempre es como, ay, el extranjero, el que vino, el que quiere aquí aportar, hacer cosas, ta. Pero cuando el extranjero empieza a superar y a avanzar más que los del propio país, ya lo empiezan a ver con resentimiento. Y ahí es cuando empiezan a hablar mal de él. Entonces, claro, es muy apoyado, muy acogido cuando llega, porque lo ven ahí pequeño, que está haciendo sus esfuerzos para ir progresando, pero cuando ya progresa y ya supera a los que estaban antes, ya, ahí es cuando empiezan a odiarlo, a hablar mal de él. Creo que hay un dicho que dice que a uno le gusta que a los otros les vaya bien hasta que le empieza a ir mejor que a uno. Sí, yo Y no creo que eso sea de México, yo creo que eso es algo latinoamericano. Sí, eso es como O no sé si humano, mundial. podríamos decir que algo muy humano, ¿no? Pero creo que se acentúa en este espacio, porque si eres alguien con años de trabajo acá, en este medio, ¿no? Y no has logrado pelechar mucho que digamos, y te has movido muchísimo, y llega alguien al que le empieza a ir mejor,
es natural que usted sienta como, no sé, tal vez uno se siente aludido y uno nunca piensa que tal vez es la industria, que tal vez es el espacio, uno piensa que es su obra que es mala y que la del otro sigue siendo mejor. Y una de las reflexiones que deja esto es que no necesariamente una obra que vende es porque sea la mejor obra. Esto de vender o no vender es muy circunstancial también. Tiene que ver con el momento por el que se esté atravesando, tiene que ver con los contactos que usted tenga. Entonces, ese sueño de mi obra vende solamente porque es buena, creo que no es tan probable como parece. Entonces, creo que todos estos temas se tratan en ese primer apartado que es muy íntimo, muy personal. Damián se desnuda y no solo se desnuda, además lo dice en la obra, ¿no? Como que difícil es ser escritor y desnudar sus pensamientos ante otros y estar preparado para la crítica y para la destrucción, porque es eso, no siempre está preparado para que lo derrumben. Y todas esas emociones están en el personaje de Damián, que atraviesa por mucho y que además cuenta un poco la historia de la migración y de la migración de un lugar pequeño, de una ciudad pequeña, porque sale de Manizales y se va a Ciudad de México. El contraste debe ser brutal. Además, que sale del seno de una familia donde es hijo único, criado, sí, por su abuela y su madre que lo sobreprotegen, lo cuidan y creo que le tocó enfrentarse al mundo de manera muy abrupta y llegó lleno de sueños y poco a poco se fue desfigurando. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó, se le fue desfigurando el sueño que tenía, pero eso también lo hizo muy reflexivo y muy profundo y crítico. ¿Sí? Poco a poco se fue convirtiendo de un Damián ingenuo en un Damián capaz de entender que el mundo es así y que puede enfrentarlo. Creo que hasta ahí nos quedamos con la historia de Damián. Llegamos hasta un punto de reflexión en donde ya es otro, pero no conocemos más de él hasta ese punto. Ajá. Yo agrego un último tema a este primer capítulo y es el ego de los escritores. Que yo creo que eso de principio a fin, y no solo de los demás, también Damián tiene su propio ego. Yo creo que es algo muy propio del artista y que hay que develar también. El artista cree que su obra es lo mejor. Es el sueño, pues Sí. uno, por algo dicen por ahí que los artistas vivimos de los aplausos, ¿cierto? Del ego. Eso, exacto. Es porque, yo creo que es porque la gente no dimensiona tampoco el nivel de esfuerzo que hay detrás de escribir una obra. Siento que la gente ve el trabajo del escritor como, y salió una novela y la publiqué. Siento que no se dimensiona el arduo, el doloroso y el estresante trabajo que es parir una obra del carácter que sea. Claro que uno le va a tener cariño, claro que uno va a querer que esa obra sea lo mejor del mundo, pero las obras nada más reflejan el momento por el que uno está pasando de la vida, porque tiene mucho que ver. Podrá no ser la gran novela latinoamericana, pero es un producto de las vísceras que uno engendró y que uno entregó con mucho amor. Y no todo el mundo tiene la paciencia, la dedicación y el amor para hacer esto. Y muchas veces sin ninguna retribución, ¿sí? Uno luchando para llegar a final de mes y de todas formas, entre todo el bullicio del mundo, sentarse a construir algo para que un pequeño visto a la realidad desde uno pueda llegarle a la gente, me parece ya que es un trabajo maravilloso. Y creo que de ahí parte ese ego, ¿no? Del trabajo duro también para escribir hay que sudarla y hay que aguantar hambre muchas veces, pero pues eso también no quita el hecho de que tampoco nos puede subir a la cabeza la locura y llegar a ese punto de decir no, tipo cierto personaje, ¿no? Pues yo soy lo más a mí, o trátame con dignidad y con alteza o no me invites a ninguna parte. Es un contraste difícil, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto llegar? Sí, o sea, los límites del ego. Yo siempre he pensado que el ego es importante. El problema es qué hacemos con ese ego, hasta dónde lo llevamos. Y bueno, no sé. Lean la novela, porque yo creo que hay mucho que reflexionar y mucho que pensar. Esa primera parte es muy reflexiva, muy profunda. Cuestiona la identidad del escritor, cuestiona al gremio de escritores, cuestiona la relación con el terror, cuestiona lo que es terror en América Latina, ¿sí? Cómo deberíamos hacer terror en América Latina, y no como una imposición, sino como una pregunta. Damián se está preguntando por su propia identidad como escritor de terror, que creo que es una pregunta que nos atraviesa a todos los escritores. Mi propia identidad como escritor, mi voz propia, ¿cómo la encuentro? ¿Dónde la hallo? ¿Dónde la pongo? Con tantas voces que hay, ¿sí? Porque también es eso, es un enfrentarse al otro y la voz del otro, que también la está encontrando.
Y es difícil encontrar la propia voz en un mundo tan hipócrita, en donde están dispuestos a decirte para todo el mundo, ay, tu obra es muy buena, pero no están dispuestos a sentarse a hacer una reflexión respecto de la obra, sino que o es un halago falso o es una crítica injustificada también. Ahí están los dos extremos. O hablo súper bien de ti, de dientes para afuera, o te critico y hablo mierda de ti en un espacio más privado porque me siento con la comodidad de ser Dios todopoderoso, pero no estoy dispuesto a sentarme contigo, a compartirte y a que me compartas el conocimiento que tienes de hacer esto, porque no todos lo sabemos de una, pero no somos ignorantes de todo. Y que haya una crítica bien intencionada, que no sea una crítica, como dices tú, porque sí, injustificada solo por destruir, sino, bueno, pienso esto de lo que haces, pero te lo digo para que reflexiones al respecto y puedas corregir si consideras que vale la pena corregir, si tiene sentido lo que yo te digo. Creo que eso también se indaga. Sí, creo que se pregunta acerca de por qué no podemos como escritores tener una conversación con amor y respeto de la obra del otro en un sentido genuino. Yo puedo hablar contigo de tu obra porque la leí, porque quiero conversarla contigo, porque pertenecemos a este mundo de la literatura y estamos tratando de mejorar, porque yo no creo que uno como escritor se lance a decir, voy a escribir porquerías y porquerías y porquerías Claro. porque sí, porque quiero. No, siento que aquí hay una necesidad de crecer, de fortalecer, de hacer cosas chéveres y que no se logra hacer un buen anclaje entre eso. Yo puedo conversar contigo acerca de tu obra con mucho respeto, con mucho amor, desde lo que yo quiero aprender y desde lo que yo creo que puedo enseñarte. Creo que se pregunta por eso Damián. ¿Por qué? Por eso duda tanto de su propia identidad como escritor y se cuestiona varias veces por qué no logra eso, por qué no logra escuchar de otro que es un buen escritor y se lo pregunta constantemente, bueno, y si este es buen escritor, ¿por qué yo no? Y si a este es tan querido, ¿por qué yo no? ¿Qué pasa aquí? Y es por eso que creo que no somos capaces de hacer una crítica desde el amor, desde el respeto con el otro, sino que estamos atravesados un poquito como por ese resentimiento que hay entre si el otro le va bien, a mí me va mal. No, no entiendo por qué. Que en alguna parte se lo preguntas, ¿que acaso los escritores somos competencia? Es muy difícil, ¿no? Pensar que no, no puedo tener un amigo escritor si yo escribo, porque entonces ya no es mi amigo, es mi competencia. Sí, cuando es, Como que, mejor dicho, lean la novela porque sí porque tiene van a sufrir en esa primera parte. Pero pasemos del sufrimiento, de la angustia que puede ser el al otro autodescubrimiento. sufrimiento. No, también mira que esta novela se toma el tiempo de visibilizar a otros escritores, ¿sí? Está muy atravesada por la conversación en la que está, pero se toma el tiempo de decir, mira, hay otras voces y estas voces son interesantes, estas voces están diciendo cosas muy chéveres, han sido referente para mí, Damián personaje, han sido referentes para mí, lo es para Silvina, lo es para esta persona. Y eso me parece algo muy bello, no tener miedo a enviar al lector a otras prosas, a otras gentes y decir, esa gente también hace cosas muy bacanas, esa gente tal vez está logrando lo que yo en el fondo quiero hacer y no desde el resentimiento. Y creo que eso se hace en tu obra. Referenciar sin miedo, que es muy bacano. A mí me parece muy chévere. Sí, porque yo creo que al final, bueno, con la pregunta que hacíamos, yo no creo que los escritores seamos competencia. Somos Para amiguitos. nada. Pues no, tampoco. Pero si a mí, y yo creo que yo sí he sido muy transparente con eso siempre, si a mí un escritor me gusta, yo lo recomiendo, sea conocido, sea desconocido, y a mí no me pesa nada decir, por ejemplo, bueno, hace poco estuve recomendando a Servín, Ángeles Abandonados, que me lo terminé hace poco, me encantó, y es un escritor desconocido. Como tampoco me pesa decir que la última novela de Mónica Ojeda, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, para mí fue indigerible. Y Mónica Ojeda me encanta, y yo siempre la menciono, pero esa novela no me gustó para nada. Y a mí no me pesa porque al final yo creo que uno debe ser transparente con eso. Y si a mí X, Y, Z autor o autora me han gustado, pues lo menciono porque también es parte del agradecimiento, también es parte de decir, ellos me han influenciado a mí de buena manera. Ellos me han aportado en mi proceso lector, pero también escritural. Y es parte del agradecimiento. No sé, es parte del compañerismo de este espacio. Es decir, no se trata de que si uno crece el otro se hunde. Se trata de que si alguien, si un escritor de terror latinoamericano que ha seguido esta línea de pensamiento le va bien, el género va a estar en boca de la gente y por tanto la gente va a querer leer más alrededor. Yo también pienso que los escritores no somos competencia.
También creo que en realidad esa idea de que somos competencia hace que no podamos tener unos vínculos estrechos. Y yo como que me he preocupado por eso, por tratar de no dejar que esta idea del culto intelectual escritor se me suba mucho a la cabeza. Yo digo, no, pues estamos en constante aprendizaje. Y claro, hay escritores que algunas obras de ellos nos encantan y otras no, porque es que no se trata de que estamos en un eterno progreso y que cada vez lo que escribimos tiene que ser mejor que lo anterior. A veces hay obras que simplemente salen y tú dices, bueno, esto no es lo más chévere, pero no se trata tampoco de desprestigiar al otro. Claro, no, y lo decía con Mónica Ojeda, o sea, y hablo de ella porque es una mujer que ya tiene mucho reconocimiento y que yo en todas partes la menciono como grande, pero no haría lo mismo con alguien que está empezando. No me gustó, pues me quedo calladito, simplemente no lo recomiendo. Pero también se trata de eso, sí. Si me gusta y así no tenga el reconocimiento, así sea X de persona, no importa. Decirlo, me gusta, me gustó. Y eso es de reconocer. Creo que también hace parte de nosotros como escritores o del artista en general, la falta de motivación. Cuando damos una obra y puede que a la gente le guste la obra, pero si no nos dicen a nosotros, si no comentan, oye, me gustó, hacen buenos comentarios, uno no sabe y eso también desmotiva. Y lo digo para todos, ¿cierto? Si les gusta una obra, sobre todo si es de un artista emergente, háganselo saber. Sí, es bonito, es bonito. Sí, y no saben eso cuánto motiva. ¿No? Y a ¿Cuántas veces, ganas dan de cierto seguir que escribiendo? ni siquiera tampoco tienen que ser los comentarios más bellos, puede ser una buena retroalimentación. Creo que incluso eso también es agradable para uno, saber un poco de la perspectiva que tiene el lector acerca de lo que uno está haciendo, porque uno también está en un proceso de construcción. Y creo que esta obra refleja, no solamente en su estructura, sino en la narrativa, ese proceso de construcción, esa indagación por cómo hacer esto bien también, cómo sacar y hacer que este género peleche y que este género tenga el reconocimiento que debería tener siendo algo que cuenta una realidad como la nuestra. Creo que escribir terror en Latinoamérica es básicamente un punto de llegada natural, sabiendo que vivimos en unas comunidades tan violentas y tan atravesadas por horrores que son incontables a veces, ¿no? Que tú dices, uff, esto que pasó, ¿no? Justamente yo ando atravesando por un luto de una situación ocurrida hace poco con una niña colombiana, que es el pan de cada día, pero de repente te detienes en la carrera de tratar de sobrevivir y dices, qué fuerte el lugar donde vivo. Una niña no puede ir en paz a comprarle comida a su gato, no puede ir, no, en ninguna parte hay seguridad para nadie. ¿En qué mundo vivimos? Y el terror abraza estos dolores y permite lo que tú decías, sanarlos, exorcizarlos. ¿Qué más queda? Contar eso porque es la realidad. Y este es un género que pienso yo que sí se presta para eso, no solamente para asustar al otro y para ser tétrico y tenebroso, sino para exorcizar el dolor de vivir en un mundo que aterra, porque está dañado, porque apesta, es una tubería obstruida que en algún momento va a estallar. Sí, yo soy partidario del terror con sentido, del terror con un objetivo, no del terror simplemente por el terror. Ah, que queremos contar una historia de miedo solo por asustar. No le veo tanto sentido a eso. Cada quien, Sí, cada quien. Cada quien puede contar la historia como quiera, pero también pienso eso, ¿sí? Que ya hay una larga tradición del susto, del ¿sí? susto, me encanta esa palabra. Sí, hay una larga tradición del susto y ya tú dices, bueno, cuanta película te encuentres, pum, pum, planito, música y grito, lo vas a tener. Pero está surgiendo una tradición de la reflexión acerca del miedo de habitar algo. Y está surgiendo y se está haciendo fuerte y es muy rica de leer, porque no solamente se trata de asustarse, sino de sentirse tan aludido y tan frustrado con el dolor que te pone a reflexionar acerca de él y te hace querer saber cómo es el mundo a través de las voces de gente que se especializa en observar el terror del mundo para luego contártelo. Claro, ¿no? Me encanta esa distinción de palabras. El susto es algo inmediato, rápido, algo más emocional, como de, me asusté, pero ya volví a mi realidad. El miedo es más profundo. Yo El creo miedo es que algo sí. que está en ti, en tu mente, que siempre mantiene contigo. Cuando uno le tiene miedo a algo, ese miedo es permanente. No siempre está a la expectativa de que no vaya a ocurrir algo para que ese miedo salga a flote. Te lo digo con algo lo más sencillo. La gente que le tiene miedo a las arañas. Muy sencillo. Siempre están pensando
en que una mancha que ven por ahí no sea una araña porque les da miedo. Es verdad. ¿Sí? Te lo digo Sí. desde mi perspectiva. Yo le tengo mucho miedo a la muerte, siempre lo digo. Y yo siempre estoy pensando en eso constantemente, porque es algo que está ahí siempre, ¿cierto? Sí. Entonces es más profundo el miedo. Y creo que, hablando ya del segundo y tercer capítulo, pero no me gustaría hablar tanto de este porque al final el segundo y tercer capítulo es un resultado del primero. Yo creo que lo grueso está en el primero. Es la exploración de ese miedo particular de Silvina, que decíamos, Silvina es la otra gran personaje, y es un miedo particular a perder, bueno, que es un miedo que en ese momento en Latinoamérica, en México, que es donde está, de donde es Silvina, pero que en Latinoamérica es muy presente, y es el miedo a las desapariciones forzadas, el miedo a que un día salgas a caminar, desaparezcas y nunca se sepa qué pasó contigo. Es algo que ocurre todos los días, y ocurre tanto que Se ha naturalizado. se ha Tú naturalizado. dices, uy, sí, ay, no, pobrecita, otra niña muerta, porque no solamente es desaparecer, sino aparecer después muerta, ¿sí? Si Porque, es que aparece. si es O que, sea, para exacto, mí eso es gravísimo. Yo creo que es peor no saber jamás qué pasó. pero a mí también, yo tengo como una pelea entre esos dos sentimientos, porque yo digo, entre no aparecer y aparecer guardada en pedazos, en bolsas de comida para perro, qué es mejor, qué es peor? En este caso no hay forma de compararlo, ¿sí? Es un hecho atroz y es un hecho tan naturalizado que ya casi no importa. Una sobre otra se van poniendo archivos, uno sobre otro se van poniendo muertos y muertas y desaparecidos y desaparecidas, porque no solo es de las mujeres. Hablamos desde la perspectiva de las mujeres porque creo que nuestro violentador está más claro, Sí. pero los hombres también están atravesados por unas violencias de desapariciones que están atravesadas por otras relaciones de poder, pero que terminan siendo lo mismo. Personas desaparecidas, muertos por doquier, y así vivimos en Latinoamérica. Hace poco, y lo cuento porque es un caso relativamente cercano, en Pereira desapareció el padre Valencia Uribe. Estuvo casi 4 meses desaparecido. No se supo qué pasó. Y te digo que conozco a alguien muy cercano a él. La angustia, la desesperación de no saber qué ocurrió fue lo más tenaz. Hace poquito, estamos hablando de hace 2 semanas, lo encontraron en Marmato, si no estoy mal, en un pueblo acá de Caldas, descuartizado. Se empezó a investigar y lo secuestraron. Él no tenía, o sea, cuentan pues, dicen que no hay muertos malos, pero bueno, lo que sí dicen es que él era un pan de Dios, o sea, ayudaba a la gente, iba a las zonas pobres a dar comida, o sea, era una gran persona que uno puede decir cómo es posible que alguien quiera hacerle algo a él. Hace poquito encontraron al asesino, se fue a Madrid, desde Madrid lo encarcelaron y lo interrogaron. ¿Y sabes por qué lo mató? Por robarle un carro que él estaba vendiendo. Y fue a mostrarle el carro para que dieran una vuelta y tal. Y ahí pues aprovechó, lo mató y se iba a robar el carro. Solo por eso. Entonces, bueno, lo decías tú, también a los hombres nos pasan cosas. Es más visible para las mujeres, también porque les pasa más a las mujeres, hay que ser realistas. Pero eso son miedos de todos, ¿sí? Es un miedo arraigadito. Justamente me puso a pensar esa siguiente parte en mi propio miedo de habitar el mundo. Yo creo que yo siempre estoy preparada para morir. Si tomo un bus y salgo tarde de mi casa, siempre digo, esta puede ser la última vez que haga este mismo recorrido. Incluso cuando estoy haciendo los recorridos habituales, a veces quiero cambiar la ruta solo por la necesidad de no ser predecible en los comportamientos. Y siempre ando con miedo por mí y digo que yo lucharía hasta el último respiro con tal de no estar en la lista, pero no soy solo yo, tengo varias hermanas y uno de mis terrores más frecuentes es que un día una llamada sea para decir que el turno fue de alguien de mi familia, porque siempre está siendo el turno de alguna familia que no esperaba que fuera su turno, que le tocara vivir un duelo tan fuerte. Y teniendo tantas posibilidades, yo a veces creo que tarde o temprano va a suceder. Y en el fondo espero ser yo, ¿sí? En el fondo espero... Entonces es mejor que le pase a uno que a Sí, alguien que uno quiere. exacto. Cada vez que pienso en que las estadísticas apuntan a que sí o sí tal vez en algún momento va a suceder, en el fondo ruego que sea a mí a la que me pase, porque tengo más naturalizado este instinto de las cosas están pasando y ando tan prevenida que creo que moriría con un poco más de dignidad que
que podría serlo alguna de mis chicas que anda por la vida un poco más ingenua de lo que podría suceder. Esa es la genealogía de nuestro miedo. De eso trata la novela. Que bueno, yo creo que ya llevamos mucho rato, vamos cerrando, pero sí, aparte de todo, una invitación a pensar el terror, a pensar nuestra realidad, a pensar qué podemos aprender de, o más bien qué nos puede aportar la literatura de terror para hablar de nuestros miedos. No, y la invitación también es a leer esta obra porque, pues porque en eso estamos, ¿cierto? Porque para eso es esta entrevista. En eso estamos, en la divulgación. Yo, justamente, una de las cosas que más me agrada de haberme conocido con David, de conocer su obra y su trayecto, es precisamente que me conectó con esta necesidad de hacer divulgación, de comentar la escritura de otros, de leer, porque eso me gusta mucho, me conectó con esa parte y por esto también me gusta mucho ser la primera en hacer esta entrevista y conversar acerca de esta obra. No porque la obra tenga que ser perfecta, sino porque creo que la obra habla mucho de ti, de tu propia indagación, de tu propio trabajo y de la necesidad que tienes de contar ciertas cosas del mundo. Y eso me parece muy chévere. Y sobre todo que te has interesado por hacer un buen tratamiento de lo femenino, por preguntarte por cierto tipo de temáticas que a veces son difíciles de abordar porque son muy criticadas. Entonces, admiro eso, que te hayas tomado el tiempo de construir personajes femeninos que me parecieran tan interesantes. Sí, Silvina es un personaje que me parece bellísimo, que creo que es una mujer con la que me siento identificada. Creo que en el fondo me siento muy como Silvina y muy como los personajes que cuentan, porque creo que la miras por completo, la miras como mujer, la miras como persona, la miras desde diferentes perspectivas. Y eso es una de las cosas que creo que me gusta de tu obra. El tratamiento femenino está bien hecho e indagas en un tema como lo es el feminicidio y lo haces con un buen preludio, con unos cuentos muy interesantes acerca de precisamente feminicidios. Entonces te conecta con la idea de lo que te voy a hablar es que esto sucede. Entonces creo que hay una muy buena transición entre la reflexión acerca del terror y la conexión que hay entre el terror y los feminicidios, sobre todo en la literatura de mujeres, que te tomas el tiempo de referenciar a mujeres, ¿sí? De tomar fragmentos de historias de mujeres para atravesar tu obra. Entonces creo que se nota muchísimo que en la parte formal tu obra te tomaste el tiempo de asentarla, de construirla y de ser estratégico para que estas partes no parecieran aisladas, sino que hicieran parte de un todo que trata de constituirse y que si bien yo sé que no va a ser tu mejor obra, me gustó mucho la evolución que tuviste en esta obra en comparación de la última obra que leí tuya, que se nota que has trabajado mucho y pues de esto se trata el trabajo del escritor. Y agrego un detalle que quizá no es muy claro y que quizá tampoco te diste cuenta, y es que bueno, la novela está localizada en tres partes, o por lo menos cuenta cosas en tres partes, en Colombia, en México y en Chile. También pensando que el terror y el miedo va desde sur a norte, Latinoamérica. Por eso esas tres partes. Por eso Sur, Chile, centro, ¿no? norte. Como buena lectura.